A veces, la realidad nos juega una mala pasada. Un auto que ya no tienes, una persona que ves de 3 formas distintas, o un sueño tan vívido que no sabes si estás despierto o dormido. Y es en esos momentos, en esos pequeños desajustes, donde descubrimos que el mundo es mucho más extraño de lo que pensamos. Hoy escucharás 6 relatos que te harán cuestionar lo que crees que es posible. Historias enviadas por personas que vivieron algo que los marcó, una experiencia que se sintió imposible de explicar, pero que jamás pudieron olvidar. Soy Beto Nexo, y esto es El Silencio Susurra. Atrapados en el tiempo. Dicen que el destino a veces juega con uno de formas que ni te imaginas. Yo soy Ricardo, y lo que les voy a contar me pasó hace años, pero es algo que todavía hoy me revuelve el estómago. Al principio no sabía ni cómo empezar a contarlo, o si de verdad valía la pena, pero la verdad es que siento la necesidad de sacarlo de mí, porque fue demasiado raro, en serio. Tan raro que, aunque lo pienso y lo repienso, no le encuentro ninguna explicación. Todo arrancó por allá en 1998, cuando nació mi hija más pequeña, Sofía. Desde que llegó al mundo, supimos que su corazón venía con problemas, algo grave. Eso significaba visitas constantes al médico, tratamientos carísimos y un montón de preocupaciones. Mi trabajo me tenía absorbido, así que no podía estar en cada cita. Por suerte, mi hermano, el menor, era un sol. Él se ofreció a acompañar a mi esposa a cada control, cada traslado, mientras yo me deslomaba trabajando para pagar todo. Con el tiempo, mi hermano se mudó con nosotros para que todo fuera más fácil. Se volvió una pieza clave en esta rutina tan pesada y dolorosa. Él era quien las llevaba al hospital, el apoyo incondicional. Una tarde, al volver a casa, los dos, mi esposa y mi hermano, estaban pálidos, con los ojos como platos. Me contaron que les había pasado algo increíble. Iban por el centro de Bogotá, en la esquina de la calle 19 con carrera séptima, y de repente, en el semáforo, vieron a un tipo. Lo impactante fue que ese hombre era igualito a mí. Según ellos, era mi clon. Mismos rasgos, misma forma de pararse. Lo único diferente era la ropa que llevaba puesta. Decían que vestía un abrigo verde oscuro, de esos abrigos gruesos, y otras prendas que yo nunca usaría. La historia nos dejó a todos sin habla por un rato, pero al final, le restamos importancia. Pensamos que era una de esas anécdotas locas que pasan y ya. Una simple coincidencia extraña, nada más. Los años pasaron y lamentablemente Sofía no pudo más. Después de tantas cirugías y tratamientos, su pequeño corazón dejó de latir. Se fue. Mi esposa y yo quedamos destrozados, rotos por dentro. Intentamos seguir adelante, ser fuertes. Pero el dolor nos fue consumiendo, nos fue alejando. Poco a poco, nuestra relación se desmoronó, hasta que, al final, nos separamos. Llegó el 2010, y mi vida era otra por completo. Nuevo trabajo, nuevas rutinas, una vida distinta. Un día cualquiera, estaba caminando por el centro de Bogotá, justo hacia la oficina de un cliente. Hacía frío, así que llevaba puesto un abrigo que me había comprado unos días antes. Un abrigo verde oscuro, de tela gruesa, perfecto para el clima. Y fue ahí cuando pasó. Llegué al mismo cruce, la calle 19 con carrera séptima. Me detuve en el semáforo, miré al frente, y lo que vi me dejó helado. No lo podía creer. Detenido en medio del tráfico, vi pasar mi viejo automóvil blanco, ese que había vendido hace años. ¿Y quién iba conduciendo? Mi hermano menor. Y en la parte de atrás, ahí estaban mi exesposa y mi hija. Mi hija, Sofía, la que ya no estaba conmigo. Viva, sonriendo. Fue un momento que se hizo eterno.
Un minuto que se estiró en una parálisis total. No pude moverme, no pude decir una palabra. Observé todo como si el tiempo se hubiera congelado, o al menos, se hubiera vuelto increíblemente lento. Y luego me miré a mí mismo. Tenía puesto el abrigo verde oscuro. El mismo abrigo que mi esposa había descrito años atrás, cuando vieron a mi otro yo en ese mismo lugar. Hasta hoy, no entiendo nada. No sé por qué no pude gritarles, por qué no reaccioné. No sé si fue un reflejo del pasado, un eco de otra realidad, o quizás una versión de mi vida que tomó un camino totalmente distinto. Se lo conté a mi exesposa, y su cara era de asombro absoluto. Ella recordaba perfectamente aquel episodio de 1998. También se lo conté a mi pareja actual, y fue ella quien me animó a compartir esta historia. No busco respuestas, solo quería contarlo, porque por muy imposible que suene, ocurrió, y lo llevo conmigo. La dama de la carretera. Hola, mi nombre es Arturo y soy de un pueblo en el centro de México. Esto que te voy a contar me pasó hace muchísimos años, en los 80, cuando yo tendría como 20 y tantos. Una vez mis cuates, Manuel y Néstor, y yo, nos fuimos a ayudar a la mamá de Manuel con su mudanza a un ranchito que estaba cerca de la costa. Nos quedamos unos días para echarle la mano con unas cosas de mecánica y electrónica que sabíamos hacer. La idea era juntar algo de dinerito extra y, de paso, pasar un buen rato. Pues sí, ya con algo de lana en la bolsa, decidimos irnos a la ciudad grande de allá, que estaba como a 1 hora, a ver una película y cenar algo rico. Todo normal, ¿eh? Platicando y riendo. Ya como a la 1 de la madrugada, emprendimos el regreso al ranchito. Íbamos en una furgoneta, de esas viejitas, así que los tres íbamos apretaditos en la parte de adelante. La carretera por esa zona es bien sinuosa, llena de curvas y subidas y bajadas, y claro, a esa hora completamente oscura. En una de esas curvas, una bien cerrada a la izquierda, de repente, los tres vimos algo. Era una mujer, vestida de blanco, parada a la orilla de la carretera. Te lo juro, me impactó. Le pregunté a Manuel, que iba manejando, «Oye, ¿cómo es posible que haya gente por aquí a esta hora? ¿Y una mujer sola, vestida así?» Él solo murmuró algo, igual de sorprendido. A mí, en ese instante, se me hizo guapísima. Aunque no le vi bien la cara, su silueta, su vestido largo y su pelo oscuro me dejaron pensando. Llegamos a la casa de la mamá de Manuel. Como era de esperarse, la señora nos estaba esperando despierta, con cena y café. Estaba preocupada. Mientras tomábamos el café y platicábamos, me acordé de la mujer y lo comenté. Dije, no manches, qué raro lo de la chava de blanco en la carretera. Se veía atractiva con su vestido largo y su pelo oscuro. Pero Manuel me interrumpió y me dijo, ¿vestido? ¿Qué va? Traía pantalones y el pelo corto. ¿De qué hablas? Yo me quedé con la boca abierta. Luego Néstor, el otro amigo, añadió, pues sí, traía pantalones, pero el pelo sí lo tenía largo. Como hasta la cintura. Nos quedamos viendo los tres, incrédulos. ¿Cómo era posible que cada uno la hubiera visto diferente? La mamá de Manuel, que había estado escuchando en silencio, nos miró con una expresión seria y nos dijo, «Ay, muchachos, no se asusten, pero me parece que vieron a la Llorona», y luego añadió algo que me heló la sangre. Dicen que cada hombre la ve diferente, según como le guste más la mujer. Al oír eso, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies. Hasta la fecha, cuando nos juntamos, seguimos discutiendo sobre cómo la vimos. De verdad fue distinto para cada uno, pero todos coincidimos en que iba de blanco y que, de alguna manera, era muy atractiva para cada uno. Es una historia que nunca voy a olvidar. Y lo más extraño es que, desde entonces, he manejado de noche por esa misma carretera muchísimas veces,
solo, y nunca, jamás, me ha vuelto a pasar algo ni remotamente parecido. El viaje a los 90. Hola Beto, mi nombre es Martín y soy de un pueblito en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Quiero contarte algo que me pasó, un sueño que me dejó pensando. Sigo en duda si fue un sueño lúcido o si, por alguna razón, viajé a otra línea temporal. Es que fue demasiado real. Aquí te pongo en contexto. Yo trabajo en el turno nocturno como inspector de tránsito. Cuando llegué a mi casa a las 7 de la mañana, después de toda la jornada laboral, me cambié y me acosté para dormir 1 hora y media. Tenía varias cosas que hacer esa mañana, pero estaba reventado de cansancio. Me acosté a las 7:30 y no tardé mucho en dormirme. Lo más impresionante es que recuerdo el sueño perfectamente, cada detalle. Estaba caminando por una calle céntrica de mi ciudad, justo por la principal, junto a un par de mis compañeros de trabajo. De repente, noté algo raro a mi alrededor, como si el escenario hubiera cambiado sutilmente, y al mismo tiempo, una sensación extraña me recorrió por dentro, como un escalofrío. Entramos a un local, un bar de esos de barrio, y lo noté raro. Las mesas y sillas eran de un estilo que ya no se usa, y en las paredes había pósters de bandas y películas viejas, de esas de los 90. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Busqué mi celular en el bolsillo para revisar la fecha, pero no lo tenía. Pensé que lo había olvidado. Le pregunté a uno de mis compañeros si me prestaba el suyo, y él me miró con una cara de total extrañeza y me preguntó: ¿qué es un celular? Ahí, te juro, confirmé mi sospecha. Sentía como que no pertenecía a esa línea temporal, a esa época. Me asusté, porque la sensación era muy real, y salí de nuevo a la calle a tomar aire. Estaba confundido, un poco mareado. Al cabo de unos minutos, me dispuse a caminar mirando hacia todas partes, tratando de encontrar algo familiar. Recorrí el centro, mirando la fachada de los comercios, y todo era antiguo, como de otra época. Una de mis compañeras, la que iba conmigo, se me acercó y me preguntó con preocupación en la voz: «Martín, ¿te sientes bien? ¿Estás pálido?». Le respondí, con la voz temblorosa: «No, no me siento raro, como que no pertenezco aquí». Luego, solté una frase que, según leí después en algunos portales de internet, no hay que mencionar en sueños lúcidos por las consecuencias que puede traer. Dije, de manera firme, con una convicción que me sorprendió a mí mismo: «Esto es un sueño. Estoy soñando». Ella me miró con una sonrisa un poco enigmática y me respondió: «Sí, estás soñando. Este sueño está por cambiar y lo vas a sentir». De repente, empecé a sentir un dolor agudo en el pecho, como si me oprimieran el corazón. La vista se me nubló por completo, cerré los ojos con fuerza, y luego de unos segundos, cuando el dolor cesó, los abrí de nuevo. Me encontraba en el mismo lugar, en la misma calle, pero ahora sí, en la actualidad. Todo era normal: los coches modernos, las tiendas actuales, la gente con celulares. Incluso mi compañera estaba a mi lado, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Le sonreí de vuelta, medio aturdido, y nos pusimos a caminar. Ella me volvió a preguntar si me sentía bien, y respondí que sí, aunque por dentro no lograba entender qué había pasado, ni cómo. Cuando me desperté de verdad, al sonar la alarma, tuve el mismo sentimiento que en el sueño. Esa sensación de que no pertenecía a esta época, aunque solo duró unos segundos, como un eco. Es algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. El jinete del pasado. Hola, me llamo Javier y lo que les voy a relatar no es algo que uno cuente todos los días. Sucedió hace unos cuantos años, en el rancho de mi familia en Sonora, y hasta el sol de hoy me cuesta asimilarlo. Fue una de esas experiencias que te marcan para siempre, de esas que te hacen cuestionar qué tan sólida es la realidad. Estaba yo en el rancho, haciendo mis labores habituales, arreglando unas cosas en la parte de atrás de la casa.
Un día normal, rutinario, de esos en los que esperas que no pase nada fuera de lo común. De repente, escuché unos pasos. Pensé, seguro es algún familiar o un vecino que llegó de visita. Pero cuando me di la vuelta, la escena que vi me dejó sin aliento. Ahí estaba un hombre, pero no era alguien de mi tiempo, para nada. Llevaba ropa de época, como si hubiera salido de una postal antigua, de esas de la Revolución Mexicana. El tipo parecía sacado de una película. Tenía un sombrero de ala ancha, una chaqueta de charro que se veía gastada, como si hubiera pasado por 1000 batallas, y unas botas que también mostraban el paso del tiempo, llenas de polvo y con el cuero cuarteado. Era como ver un fantasma del pasado, pero tan real, tan tangible, que no podía ser una simple imaginación. Al principio, mi mente intentó racionalizarlo. ¿Será alguien disfrazado para una fiesta o una grabación? Pero cuanto más lo observaba, más crecía una sensación extraña dentro de mí. Había algo en él, en su mirada, en su forma de estar, que me decía que ese hombre no pertenecía al presente. Él me miró fijamente, sin decir una sola palabra. Sus ojos eran profundos, como si hubieran visto demasiado. Y luego, sin más, empezó a caminar. Se dirigía hacia el campo abierto que está cerca del rancho, esa extensión de tierra donde pastan los animales y el horizonte parece infinito. Sin pensarlo 2 veces, sin saber muy bien por qué, decidí seguirlo. Una fuerza extraña me impulsaba. Mientras lo seguía, algo aún más increíble comenzó a suceder. El hombre poco a poco empezó a desvanecerse. No se iba corriendo, no se escondía. Era como si su figura se volviera transparente, como si se estuviera desintegrando en el aire, como si el viento lo estuviera llevando. Cada paso que daba era menos nítido, más etéreo. Cuando por fin llegué al punto donde lo había visto por última vez, ya no quedaba absolutamente nada de él. Solo el silencio del rancho, el sol implacable de Sonora y esa sensación abrumadora de que algo imposible acababa de ocurrir. Nunca más volví a ver al jinete del pasado. Han pasado los años. La vida ha seguido su curso, pero esa pregunta siempre me persigue. ¿Realmente vi a alguien de otra época? ¿O fue una aparición, un eco de un tiempo lejano que se coló en mi presente? Lo único que tengo claro es que esa experiencia quedó grabada a fuego en mi memoria. Es un recordatorio constante de que esa línea entre lo que consideramos real y lo que parece sacado de una fantasía puede ser mucho más fina, más difusa, de lo que nos atrevemos a imaginar. El reflejo en el bar. Me llamo Daniel y en 2017 estaba de viaje en Barcelona. Era una noche tranquila disfrutando de unas copas en un bar local. Lo que pasó esa noche me cambió la forma de ver el mundo, de verdad. Es una de esas cosas que te hacen pensar, ¿qué tan lejos llega la realidad? Estaba sentado en una mesa, relajado, tomando mi bebida, cuando de repente, un tipo se acercó a mí. Me saludó de una forma extraña, como si me conociera de toda la vida. Se presentó como Alejandro y me soltó un «Hola Daniel, ¿cómo te va?», con una familiaridad que me dejó descolocado. Yo no lo recordaba en absoluto. Le di la mano, un poco incómodo, y le dije que no creía conocerlo. Pero lo raro fue que Alejandro empezó a hablarme como si fuéramos viejos amigos. Mencionó detalles sobre mi infancia, sobre mi familia, cosas muy personales que yo no le había contado a nadie que no fuera de mi círculo más íntimo. Detalles que me dejaron pasmado. Lo más desconcertante llegó cuando me dijo que no era la primera vez que nos encontrábamos. Dijo que ya nos habíamos cruzado en varias vidas. Pensé que todo era una broma, que me estaba gastando una broma pesada, o que se había confundido de persona. Pero Alejandro siguió hablando de una manera muy seria, muy profunda, como si supiera exactamente quién era yo y todo lo que había vivido. Al principio, seguía pensando que me confundía con alguien más, que yo era el Manuel, que él buscaba o algo así. Pero conforme la conversación avanzaba, empecé a sentirme muy incómodo. Era una sensación rara.
como si estuviera viendo una versión de mí mismo, pero una versión que no pertenecía a mi realidad, a mi línea de tiempo. Su mirada era como la mía, pero más vieja, con una sabiduría que yo no tenía. Lo más desconcertante de todo fue cuando Alejandro me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Te conozco porque yo soy tú, Daniel, pero de otra línea de tiempo. Estamos en el mismo lugar, en este bar de Barcelona, pero no en el mismo momento. Para ti, es 2017. Para mí, el futuro ya pasó, o el pasado fue diferente». Esa frase se me quedó grabada a fuego en la mente. Me sentí completamente desconectado de todo lo que conocía, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Cuando decidí levantarme para irme, con el corazón latiéndome a mil, miré hacia atrás para despedirme o para tratar de entender algo más. Pero Alejandro ya no estaba allí. Su silla estaba vacía. La mesa donde habíamos estado, de repente, parecía normal. El bar seguía igual, con su bullicio y su música, pero la sensación de haber sido testigo de algo que no podía comprender me dejó inquieto, tembloroso. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado. Desde esa noche, Daniel se ha preguntado muchas cosas. ¿Encontré una versión de mí mismo de un universo paralelo? ¿Fue solo una locura de mi mente? ¿O realmente hay otras versiones de nosotros, viviendo vidas diferentes en otros tiempos y espacios? Cada vez que veo a alguien que se me parece un poco, me pregunto si no será un Alejandro, esperando para cruzarme y revelarme otra realidad. Esa noche en Barcelona cambió mi perspectiva para siempre. Ahora sé que el mundo es mucho más extraño y complejo de lo que creía. El padre en el metro. Soy Andrés. Y jamás imaginé que mi vida daría un giro tan brusco por algo que me pasó en el metro de Ciudad de México. Fue una experiencia tan surrealista que, hasta el día de hoy, desafía toda lógica. Me dejó con una sensación de que hay algo más allá, algo que no entendemos. Era el año 2019, y yo estaba en mi turno habitual en el metro de Ciudad de México. La estación estaba llena como siempre, con el ir y venir de la gente. Yo, como todos los días, estaba atento a cada detalle, observando a los pasajeros que subían y bajaban de los vagones. Era una rutina, una jornada más. Sin embargo, algo muy extraño ocurrió cuando un hombre pasó muy cerca de mí. En ese momento, sentí una extraña sensación, como si algo estuviera completamente fuera de lugar. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un instante, un microsegundo en el que todo se ralentizó. El hombre pasó rápido, pero no pude evitar mirarlo con más atención. Había algo en él, una energía que me hizo detener. El rostro de ese hombre me era absolutamente familiar, como si lo hubiera visto miles de veces, pero por más que intentaba, no lograba ubicarlo en mi memoria. No era un compañero de trabajo, no era un conocido del barrio, pero su cara era como una fotografía antigua en mi mente. Decidí seguirlo durante unos segundos, movido por una curiosidad inmensa, por la conexión extraña que sentía. Y fue entonces cuando, para mi sorpresa, lo vi en una estación completamente diferente. No tenía sentido. ¿Cómo había llegado tan rápido? Era como si hubiera viajado en el tiempo o se hubiera transportado a un mundo paralelo. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos veían. Pero lo más impactante de todo fue que, al verlo de nuevo, ya sin la prisa del primer encuentro, lo reconocí instantáneamente. Era mi padre, quien había fallecido años atrás. El shock fue tan grande que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Una mezcla de alegría, miedo y confusión me invadió. Intenté acercarme, gritarle, pero era como si estuviera viendo una ilusión, un espejismo. El hombre, mi padre, desapareció tan rápido como había aparecido. Un segundo estaba allí. Al siguiente, se había desvanecido entre la multitud, como si nunca hubiera existido. Me quedé parado, sin aire, sin palabras, en medio del bullicio de la estación,
que de repente me pareció ajeno y ruidoso. Ahora, la pregunta de Andrés sigue rondando mi mente, día y noche. ¿Había visto a mi padre en una dimensión paralela? ¿O era simplemente un sueño extraño que desafió la lógica de mi mente? Una alucinación por el estrés o la pena. Cada vez que paso por esa estación, siento el mismo nudo en el estómago, la misma punzada de esperanza y desconcierto. A pesar de las semanas y los meses que han pasado, el encuentro permanece grabado en mi mente, con la sensación de que algo más grande está ocurriendo. Algo más allá de la comprensión humana. Algo que nos conecta con otros mundos, con otras vidas, incluso con aquellos que ya se fueron. Hoy escuchamos relatos que desafían lo que creemos que es posible. Un viaje en el tiempo que se siente como un reflejo, una figura en la carretera que cambia según quien la mire, un sueño que es tan real que te hace dudar si estás despierto. Son momentos que no encajan en nuestro mundo, pero que demuestran que lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido un suceso que se niega a tener una explicación lógica? ¿Una coincidencia tan extraña que ya no puedes llamarla coincidencia? Si quieres compartirlo, déjalo en los comentarios o envíalo a nuestro correo. Tal vez tu voz sea la próxima en resonar en este espacio donde el silencio susurra.